Hola, bueno, vamos a continuar con pavimento rígido, como venimos haciéndolo en las últimas clases, y también con los sistemas constructivos, y precisamente vamos a ingresar a ver lo que es el diseño y la construcción de las juntas que se han mencionado en las clases de la construcción del pavimento, y se han mencionado las juntas, pero vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes y cuáles son los tipos de juntas que existen, entre otras cosas. Bien, comenzando con algunos ejemplos que tienen que ver con las juntas y los deterioros que se producen cuando las juntas no son adecuadas o cuando se producen algunos deterioros prematuros de las mismas. Acá se puede observar en la foto donde tenemos una junta transversal que presenta un hundimiento, una de las losas, puede ser debido a un efecto de bombeo, donde se observa también un poco más, haciendo un zoom allí, una fisura de la losa, una grieta, que ha permitido o ha surgido después del descenso de la misma. Estas roturas pueden darse, digamos, también con la presencia de los pasadores. Aquí no se observa, pero podría darse también esta situación debido a deflexión excesivas, producto de que por más que tengamos pasadores, si se ha generado un debilitamiento de lo que es la base o de la subrasante donde se ha apoyado, podría darse esta rotura. Es una rotura de la parte superior del hormigón, también conocido como despostillamiento, que lo hemos mencionado en alguna clase pasada. Es aquí donde empieza a tener y a cobrar importancia un buen diseño y construcción de las juntas de los pavimentos de hormigón. Aquí se observa una rotura del pavimento de hormigón, posiblemente debido al borde, el ingreso de agua. Se observan algunos hierros allí de las losas, la presencia, o puede verse sometido esta losa a unas deflexiones elevadas. También las juntas deben ser selladas con materiales que vamos a ver. Acá está mencionando uno como puede ser el poliuretano, pero se observan desprendimientos o zonas donde no hay una adecuada adherencia y por consiguiente ingreso de agua, y esto va a generar un debilitamiento de lo que son las capas inferiores, el consiguiente bombeo y posterior escalonamiento, que lo hemos mencionado por allá por alguna de las primeras clases, con un resellado asfáltico, ¿sí? Pero que el sellado no es el adecuado, no es con el material, no es con la forma. Vamos a ver algunas técnicas de reparación un poquito más adelante. Bueno, el efecto de escalonamiento, que ya lo hemos mencionado, producto del bombeo y el ingreso de agua, y el desnivel que se va generando entre losa y losa contigua, y luego cuando va avanzando también el deterioro por una rotura o fractura de alguna de ellas. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con el diseño de juntas? Bueno, inducir y controlar la fisuración transversal y longitudinal, ¿sí? Eso es importante. Vamos a decirle a dónde se tiene que fisurar la losa para que sea controlada. Tiene que haber un correcto trabajo de las juntas por contracción o dilatación. Vamos a ver cuáles son las juntas y cuál es el fenómeno de contracción y dilatación y cuál es la importancia de que las juntas trabajen correctamente. Deben conservar la capacidad estructural del pavimento, porque en las juntas hay movimientos, hay dilatación, hay contracción, pero tiene que seguir teniendo la capacidad estructural. Tiene que haber una vinculación entre losa y losa, o tiene que haber una transferencia de carga entre losa y losa, que es el punto que sigue, que es la transferencia cuando son solicitadas. Se debe conservar en el tiempo la capacidad estructural, es decir, no por el pasaje del tiempo, por la presencia de agua, que disminuya esa capacidad estructural. La calidad de rodamiento, obviamente, entre junta y junta no debe ser, o que el deterioro de la junta no debe influir en la calidad del rodamiento, y que tenga costos de mantenimiento adecuados. Cuando hemos comenzado con pavimento rígido, hemos mencionado que debido al fenómeno de contracción por secado, se produce unas primeras fisuras en las losas, luego aparecen otras,
distanciadas, equidistantes, y luego aparece una transversal que va generando una cuadrícula, pero las juntas, como están mostrando allí esquemáticamente, las fisuras, siguen una línea, pero que es irregular, y que hacer un sellado de esas fisuras, por un lado, y por el otro una adecuada transferencia de carga, no es sencillo y no sería lo correcto y lo adecuado. Estas relaciones entre los lados de las losas está establecido que ronda 1,25 el L sobre A, es decir, una adecuada geometría de una losa sería aquellas que mantengan esta relación, y es para ello que vamos a trabajar de manera tal de que respetemos esa relación, generando las separaciones en las juntas transversales y la junta longitudinal, de manera que esta fisuración aleatoria que se daría si se deja a la losa que fisure en forma natural, ya mediante un procedimiento de construcción de las juntas, vamos a realizar las juntas, le vamos a decir a dónde deseamos que se produzcan las transversales y las longitudinales, y también respetando esta relación que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cómo se logra esa, digamos, fisuración controlada? Bueno, haciendo un aserrado, que un poco más adelante vamos a ver cómo se realiza, y que lo hemos mencionado también en clases anteriores, de 1/3 de la longitud de la altura de la losa, donde debilitamos la sección, y por ende cuando el hormigón se contraiga, cuando vaya secándose, va a fisurarse en la parte inferior de esa zona donde se ha producido el aserrado. Lo que estamos viendo acá es una transferencia de carga en una junta por trabazón de agregado, ¿sí? Esto debe utilizarse para tránsito liviano. Se establece cuáles son aquellos tipos de tránsito liviano en función de cuánto es el porcentaje de pesado que recibe esa losa. Aquí vemos que esta fisuración en la parte inferior hay una traba entre una losa respecto de la otra. Cuando la carga está en un lado o está en el otro, hay una transferencia de carga por esta trabazón de agregado, ¿sí? El grado de la transferencia de carga se ve afectado para losas de mayor espesor, ¿sí? A medida que las losas tienen mayor espesor, aumenta la transferencia de carga. Cuando hay un menor espaciamiento de las juntas, cuando hay un empleo de arios triturados, ¿sí? Mayores a 25 milímetros, si tenemos arios redondeados, disminuye la transferencia de carga. Cuando tenemos presencia de subbases rígidas, ¿sí? Que colaboran con las losas, cuando tenemos condiciones de soporte en los bordes, así que no tenemos bordes libres, y cuando tenemos buenas condiciones de drenaje. En cuanto a las transferencias de carga por pasadores, que lo hemos mencionado, ya es para emplearse en vías de tránsito pesado o de alta transitabilidad. Por allí suele cometerse el error en avenidas urbanas, no colocar los pasadores, pensando en que el tránsito liviano de vehículos es el mayor, pero en la presencia de transporte urbano de pasajeros, ómnibus, estos tienen una gran solicitación, tienen un gran volumen también de tránsito, tienen una gran solicitación en las zonas de frenado, dársenas de estacionamiento, de ascenso y descenso de pasajeros. No debe obviarse la colocación de pasadores en esas zonas, porque ameritan por las solicitaciones estas que lo estamos mencionando. Obviamente que los pasadores se utilizan en aquellas losas donde la trabazón por agregado no es suficiente. Acá hay algunas características de los pasadores que están esquemáticamente, vamos a mencionar algunas de ellas un poquito más adelante. ¿Qué son estos pasadores? Bueno, son barras redondeadas, o sea, no son torsionadas, porque las juntas tienen movimientos, y si no fuesen redondeadas, o sea, no fuesen redonda una barra lisa, bueno, habría una adherencia, una tracción
entre la barra de acero y la losa de hormigón, porque ambas losas tenderían, por ejemplo, en contracción, a separarse, y una de ellas debe poder moverse el acero dentro de esa losa. Lo vamos a ver cuando veamos la parte interna de una junta. Bueno, tienen que estar libres de óxido los pasadores, tienen que tener en una de ellas, en una de las losas, tiene que tener un tratamiento que impide la adherencia. La longitud allí son longitudes recomendadas, longitudes normales, típicas, pero deben calcularse. No vamos a abordar el cálculo de lo que serían los pasadores, lo mismo que el diámetro. Tenemos allí diámetros recomendados para distintos espesores de losa, pero también tienen una metodología de cálculo, la separación y la ubicación, donde respecto si es paralelo al eje, en la mitad del espesor, y a mitad de cada lado de la junta transversal. Bien, con respecto al tipo de juntas, podemos mencionar dos grandes grupos: las juntas transversales y las juntas longitudinales. Las juntas transversales existen las de contracción, la de construcción, expansión y aislación, y las longitudinales de contracción y construcción. Vamos a ver cada una de ellas. Las juntas transversales de contracción se ubican transversalmente al eje de la calzada. La fisura, como ya les he mencionado, aparece en el plano de debilitamiento cuando se hace el aserrado, y se las debe proyectar con una separación adecuada para controlar las fisuras de contracción y alabeo, es decir, que entre junta transversal y junta transversal no vaya a aparecer una junta por contracción, por secado, sino que esté controlada y que se produzcan justamente donde se ha hecho el aserrado. Allí tenemos para algunas recomendaciones de la Asociación del Cemento Portland, para pavimentos urbanos y para autopistas, cuáles son las separaciones en función del espesor de la losa, 24 a 30 espesores y 21 a 24 espesores. Bien, las juntas transversales de construcción son aquellas que se efectúan al final de la jornada de trabajo en las interrupciones programadas, o también puede ser cuando se encuentran con estructuras como puentes, intersecciones, etcétera, donde no hay una posibilidad o existe la imposibilidad de continuar con el hormigón, es decir, se debe cortar y continuar, por ejemplo, el otro día. Normalmente se suelen ubicar en coincidencia con una junta de contracción, ¿sí? Vamos a ver ahora en breve qué vamos a hacer cuando se construye una de contracción. Y la transferencia de carga se efectúa a través de pasador. Es decir, si una junta es de construcción, obviamente que no puede dejarse de esta manera la junta de construcción cuando se termina la jornada. Se debe colocar un molde, como se está viendo allí en las fotos, en las figuras. Y este molde, para que la cara sea vertical, si no tuviese la presencia de los pasadores que son insertados en la masa del hormigón, no tendríamos transferencia de carga porque la cara sería lisa, ¿sí? Entonces no tendríamos trabazón de agregados. Si no tuviesen los pasadores, no tendríamos ninguna transferencia de carga. Por consiguiente, en una junta de construcción deben colocarse los pasadores para que haya transferencia de carga entre junta y junta, o entre losa y losa. Bien, las juntas transversales de dilatación son las que aíslan al pavimento de otra estructura, tal como otra zona pavimentada o una estructura fija. Ayudan a disminuir las tensiones de compresión que se desarrollan en intersecciones en T o zonas asimétricas. El ancho suele ser entre 12 y 25 milímetros, ya que mayores dimensiones pueden causar movimientos excesivos en las juntas cercanas. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando veamos un diseño geométrico de las juntas, porque si son más anchas que esos valores, las juntas de dilatación generarían inconvenientes en las juntas cercanas. La transferencia de carga se efectúa a través del pasador, ¿sí? En las juntas de dilatación. Y en pavimentos sin pasadores, las 3 o 4 juntas próximas a la de aislación deben efectuarse con pasadores. Bien, ¿qué es una junta de dilatación? Una junta de dilatación es una junta de contracción, como hemos visto anteriormente,
Estas juntas de dilatación van a ser colocadas en algunos lugares, como ya hemos mencionado, puntuales de las estructuras junto con otras, o donde sea necesario absorber alguna dilatación importante. Antiguamente sabía colocarse una junta de dilatación equidistante o separadas de algunas juntas de contracción. Normalmente lo que se tiende a hacer es colocar una junta de dilatación en aquellos casos en donde las juntas de contracción por secado sean menor a la dilatación térmica. Es decir, que el espacio que se genera en cada una de las juntas de contracción, producto de cuando se separó por la contracción normal del material, del hormigón, que esa separación sea menor a la que va a generarse por dilatación térmica del hormigón, ¿sí? Entonces allí también se deben, en esas situaciones, construirse juntas de dilatación. También, como ya hemos mencionado, en intersecciones, en curvas, en cambio de pendiente o junto con estructuras fijas, y deben contar con pasadores, ya que como en la parte central presentan un elemento que va a absorber la dilatación, obviamente que este elemento no permite la transferencia de carga entre una losa y la otra contigua, entonces tiene que haber un elemento de transferencia de carga que es el pasador, porque tampoco hay trabazón de agregados. Como característica importante del material central de dilatación, debe ser un material que sea imputrescible y que sea compresible, ¿sí? Es decir, que imputrescible, por ejemplo, una madera no podría ser, y que sea compresible, por ejemplo, un acero no podría ser, porque no sería compresible, ¿sí? Entonces, Tergopol o algunos materiales, poliuretano, pueden ser utilizados a la hora de rellenar y colocarlos como juntas de dilatación. Acá vemos algunos ejemplos de juntas de dilatación en algunos encuentros con algunas estructuras, como por ejemplo una boca de registro, y las terminaciones de las juntas laterales en las esquinas y cómo debe realizarse, o si no está esta junta romboidal, sino cómo debe llegar y encontrarse una junta respecto a una boca de registro, ¿sí? Tiene que ser en forma perpendicular a la circunferencia, nunca en forma tangencial o con un ángulo menor a 90 grados. ¿Cuáles son las características que presenta la junta de dilatación? Bueno, las dos losas contiguas, un elemento de vinculación de transferencia de carga como un pasador, el elemento material de relleno que va a permitir absorber la dilatación y un material de sellado. En un extremo de la junta de dilatación, en el pasador de uno de los costados, debe tener un material que permita el deslizamiento de una losa respecto de este pasador. Puede ser esta cápsula plástica o de algún otro material, o suele recubrirse estos pasadores con un material que impide la adherencia entre el hormigón y el pasador, como por ejemplo aceites o grasas, pero con una película uniforme sobre la superficie. Esto que lo estoy describiendo ahora para lo que son las juntas de dilatación, debe realizarse también para las juntas de contracción, debido a que una losa, cuando se mueve respecto de la otra, el material acero no debe estar adherido en las dos losas, sino se imposibilitaría ese movimiento. Con lo cual, en una de ellas va sin un material de adherencia y en la otra va con un material que impida la adherencia, ya sea con grasa o aceite, con una película fina y uniforme, o con un elemento plástico, una cápsula que permite también el desplazamiento. Bueno, también tenemos juntas que son de dilatación, pero que son de aislación, ¿sí? En algunas situaciones donde tenemos intersecciones asimétricas o en T, que no se pueden colocar pasadores, es decir, entre esta losa y el elemento que sigue no puede haber un pasador, debe generarse una junta de dilatación, pero también de aislación, que aísla de la otra estructura. Como no hay transferencia de carga, porque no se puede, como he mencionado, en el extremo de la losa debe darse un sobreespesor de aproximadamente un 20% en una longitud igual de 6 a 10 veces el espesor, ¿sí?
Con respecto a los tipos de juntas, existen varios tipos de juntas de dilatación, ¿sí? Supongamos en una intersección de esta forma que estamos viendo aquí, tenemos la vía en sentido, digamos, vertical, y dos, una en diagonal y otra horizontal. La vía que está en sentido vertical va a tener un desplazamiento como lo están indicando las flechas, hacia arriba y hacia abajo. Las otras dos van a tener el sentido en el cual se encuentran las dilataciones y los movimientos. Entonces, en una junta anterior al borde de la unión, se debe colocar una junta de dilatación que va a tener las características como las que hemos visto anteriormente, allí está identificado como tipo E. Y lo mismo para la que está en diagonal. Ahora, la siguiente losa, que ya estaría inmediatamente al lado de lo que sería la vía vertical, esa junta, ¿sí?, tiene que haber una transferencia de carga, pero tiene que permitir el deslizamiento entre esta losa y la del sentido vertical, o por ejemplo la diagonal en sentido vertical, es decir, no puede estar restringido el movimiento lateral entre esta vía y la otra que estoy marcando allí con el mouse. Entonces, para ello, se hacen juntas de construcción ensambladas, ¿sí?, que son de este tipo, donde hay una transferencia de carga porque una losa apoya en la otra, pero no hay un elemento de vinculación, es decir, esta losa, y con respecto a esa, puede moverse en forma longitudinal, es decir, un deslizamiento entre esta y esta, que sería en toda esta junta, para que haya este movimiento respecto a esta losa que no puede moverse en este movimiento norte-sur o vertical, ¿sí? Y no tenemos pasadores, justamente porque estarían imposibilitando ese movimiento, pero la transferencia de carga se da a través de esta junta que es ensamblada o machimbrada, que se genera con un molde especial y que se rellena el molde y bueno, y genera esta forma. Y no es la única que hay, sino que existen de otras formas también. Las juntas longitudinales de contracción, el otro tipo de juntas, se construyen para controlar la fisuración longitudinal, ¿sí? Se ejecutan también por aserrado, cuando se pavimentan dos o más trochas simultáneas, ¿sí? Cuando tenemos dos o más trochas simultáneas, se ejecutan por aserrado. Si no, no se ejecutan por aserrado, sino que queda el borde de una junto con la otra. Y se recomienda que no supere más de los 4 metros de ancho la losa, en el sentido del ancho para la junta longitudinal. El aserrado se realiza normalmente en 1/3 del espesor. Se coloca una barra de unión que es corrugada, que lo que permite es el anclaje de esta losa con respecto a esta losa, que son de movimientos longitudinales, ¿sí? Se colocan en el centro de la losa y algunos diámetros recomendados en función del tipo de ruta de pavimento que se vaya a realizar. Bueno, ¿qué pasa cuando estas juntas longitudinales están más separadas de lo normal? Va a aparecer una junta, una fisuración longitudinal, separando las losas en secciones prácticamente cuadradas, ¿sí? o de relaciones L sobre A aproximadamente 1,20, 1,25. Aquí vemos otro ejemplo de juntas transversales y longitudinales que se han producido producto de que hay una mayor separación o donde la esbeltez de las losas superan la relación L sobre A de 1,25 que hemos mencionado anteriormente. Las juntas longitudinales de construcción se ejecutan cuando la calzada es construida en distintas etapas, como hemos visto con los moldes deslizantes. Allí veíamos moldes deslizantes con cara lisa, pero también podríamos ver un molde deslizante con una junta tipo machimbrada, ¿sí? Que permita la vinculación de una losa a la otra, y también algunas situaciones de ellas se pueden colocar las barras por hincado sobre el hormigón que se encuentra en estado fresco, que también va a permitir la vinculación con la próxima losa cuando se hormigone
ya sea por el machimbrado o por la barra que va a estar ya colocada a la espera de la hormigonar la siguiente losa. Algunas juntas longitudinales de construcción de tipo machimbre, no solamente están las rectangulares, sino tenemos las trapezoidales y las circulares, y existen manuales donde recomiendan las diferentes dimensiones, pero ya los distintos encofrados, bueno, presentan estas dimensiones y permiten la construcción de estas juntas. Aquí, a título informativo, los diferentes tipos de juntas, las de construcción, las transversales también de contracción, las transversales de construcción, bueno, las de dilatación y los diferentes, cómo se recomienda la construcción de cada una de ellas y qué materiales presenta cada una de ellas. Acá vemos unas juntas longitudinales de construcción donde se observa que el molde ha sido deslizante y que ha presentado un machimbre y que a su vez se ha introducido a las barras de unión, ya sea fresco o también puede ser perforado con la colocación de la barra de unión y el relleno y la adherencia entre la barra y la losa a través de algún material que permita la adherencia, morteros o adherentes entre el acero y el hormigón. Y acá se observa cómo la presencia de los pasadores se van colocando a medida que va deslizándose el molde deslizante, va generando el borde machimbrado y está en estado fresco y se van hincando las diferentes barras. Obviamente que si tenemos estas situaciones, va a ser poco probable que se puedan hincar correctamente las barras, que se genere un borde que permite una transferencia de carga. Comparen este borde con respecto a este otro, ¿sí? Entonces, estas situaciones no son deseadas y acá es donde cobra relevancia el tema de la calidad y la tecnología del hormigón con la cual se está pavimentando la obra. Bien, vamos a dejar esta clase por aquí. La próxima vamos a continuar ya con el diseño de juntas, cuáles son los distintos aspectos para su ejecución y cómo es su ejecución y cómo es su construcción.